presentar este texto de Cristian Guillén. Yo quisiera un poco aprovechar estos momentos para señalar acerca del autor. Me tocó estar en esta mesa en alguna otra exposición que invitamos a Cristian Guillén y recién lo conocía físicamente. Yo lo había empezado a conocer por la lectura de unos de sus textos acerca del primado de las fuerzas productivas, que me pareció bastante interesante. Sí lo conocí antes como escritor, para conocerlo físicamente como amigo. Siempre me pareció curioso cómo había llegado a las conclusiones a las cuales llegó, pensando que no lo veía como un dirigente sindical, como un dirigente, digamos, de los dirigentes políticos que se conocían, y cómo había logrado entrar en el meollo del proceso productivo y de mecanismos tan importantes como la alienación y cómo opera el proceso. Y obviamente llegué a la misma conclusión que seguro habrán llegado ustedes después de la lectura del Capital. ¿Cómo Marx pudo haberse enterado de esto si Marx tampoco lo abrió? ¿Cómo entendió el mecanismo? Y la explicación es que él estando en Inglaterra, estaba Engel y Engel administraba las fábricas de su padre, y a través de Engel conoció en directo el proceso productivo. Bueno, Cristian Guillén es ingeniero industrial, no es un filósofo de profesión. Entonces, el proceso productivo lo conoce del mismo, no que se lo cuente, no las lecturas, sino opera en el mismo proceso de producción, y es de ahí donde trae sus conclusiones. Nos pareció curioso, bueno, nos llevaba un poco a la delantera en lo escrito, pero encontramos ahí algunas ideas que nosotros habíamos tenido dispersas. Lo otro que le ha permitido llegar a estas conclusiones es el hecho, y quiero señalarlo, de no haberse formado como quizás se ha formado el 80-90% de nuestro movimiento socialista peruano, que casi tiene origen de una militancia, una influencia de PC, unidad, por decir así, ¿no? Y también luego de Bandera, o sea, de estas dos fuertes influencias de la Unión Soviética y luego de China. Entonces, ¿cómo él podía haber escapado eso? Indudablemente hay mucho seguro de información de la sociedad a él también, y que le ha permitido hacer un análisis llegando a conclusiones muy semejantes a las de Mariátegui. Y lo que más nos agradó de este libro es, como él también se lo ha propuesto, es continuar la obra de Mariátegui. Mariátegui, conocen ustedes, tiene esta famosa defensa del marxismo, ¿no? Si ustedes lo han leído, lo han ojeado, se dan cuenta que Mariátegui polemiza, ¿no?, con Henry de Man, polemiza con Vandenberg, con otros teóricos que en ese momento intentaban hacer la revisión del marxismo desde el punto de vista negativo, porque para Mariátegui hay revisionismo positivo, siempre van a matizar, ¿no? Mariátegui dice, Lenin fue un revisionista positivo, ¿no?, como también en ese sentido Mariátegui es un revisionista positivo. Bien, entonces, y él dice, continúa donde lo deja. Curiosamente, Mariátegui empieza también en este texto a tratar el psicoanálisis se introducía por acá. Mariátegui es de los que aborda en la Mauca el tema del psicoanálisis, y justamente en un artículo Marxismo y Freudismo, en esta defensa del marxismo, hace un hincapié interesante que creo que, no sé si consciente o inconscientemente, debe ser el punto de partida de este análisis de Cristo. Dice Mariátegui: a los móviles de clase y de educación intelectual que rigen la resistencia al método marxista no consiguen sustraerse entre los hombres de ciencia, como observa Max Eastman, los propios discípulos de Freud, proclives a considerar la actitud revolucionaria como una simple neurosis. El instinto de clase determina este juicio de fondo racional. O sea, cómo el carácter de clase se expresaba también ya en esas tendencias psicoanalíticas. Bueno, Cristian en este texto que nos presenta nos va a demostrar cómo el debate contra el marxismo suele entrar por el terreno lingüístico y psicoanalítico para tratar de eludir precisamente el filo revolucionario del marxismo y cambiar el objetivo y terminar propendiendo a la coexistencia, al mantenimiento del sistema capitalista, haciéndole reformas, perdiendo el filo revolucionario de las tesis originales de Marx. Esto me permite también
quisiera que esto, para que sea una presentación, y señalar algunas notas que me han surgido justo leyendo su texto, porque él tiene explicación ahí para varias cosas que salpicadamente habíamos entendido, nosotros habíamos pergeñado. En un artículo de Alberto Flores Galindo para situar a Mariátegui, él señala que otro autor, Alvin Gulner, propone una distinción más didáctica que real entre dos marxismos que habían existido desde la fundación misma de esta manera de encarar la realidad. Marx sería una especie de ser con dos cabezas. De un lado estaría la tradición positivista y del otro lo que se denomina marxismo crítico. Gulner sugiere que a lo largo de la historia del marxismo hay una especie de contrapunto entre ambas corrientes. La estructuralista, que privilegia los datos evolucionistas y se autodefine como ciencia, y del otro lado, un marxismo más bien historicista, que se asume con ideología y pasión. Este último es un marxismo voluntarista, mientras en el primero predominaría el determinismo. Entonces es interesante esta punta, porque precisamente da la casualidad, y estamos en el rincón rojo de Mariátegui, la formación de Mariátegui, a diferencia de la formación de los demás cuadros que van a fundar los partidos socialistas y comunistas en América Latina, era en Moscú, bajo una óptica, ¿no es cierto?, de corte positivista, ya después fundamentalmente positivista a partir justamente de la muerte de Lenin, ¿no? Mientras que Mariátegui, que no es un cuadro que pasa por la escuela en Moscú, hace su peregrinaje forzado en Europa, mucho se sienta en Italia y bebe de Gramsci, que ha bebido de Antonio Labriola, ha bebido justamente de la fuente más pura de la escuela historicista. En otras palabras, era otra manera de interpretar, de ahí la explicación del choque, ¿no es cierto?, de las tesis y las interpretaciones de Mariátegui con la internacional, en la medida en que era un neopositivismo, una vez una vuelta al positivismo, chocando con una formación historicista de Mariátegui. Esa es un poco la explicación que muchas veces nosotros mismos habíamos buscado. ¿Dónde está? ¿Por qué esa diferencia? Ahora, ¿y por qué se señala que eso es? Que lo va a demostrar con pelos y señales en su explicación Cristian. Porque hay secuela desde el comienzo, una interpretación positivista muy atraída quizás por la investigación científica en esa época, ¿no? De repente un estaciamiento, un demasiado apasionamiento en el tema de entender como que las leyes de la naturaleza se podían aplicar mecánicamente al análisis de las ciencias sociales, y entonces se aplicaría el mismo examen, ¿no? Y también la interpretación tan mecánica que, por ejemplo, Plejano va a comparar el tema social a esto. Dice: una causa externa comunicando una piedra de determinada cantidad de movimiento. Suponed ahora que la piedra piensa, que tiene conciencia de su movimiento, que le hace experimentar placer, pero que no conoce sus causas, que ignora incluso que existe alguna causa externa de ese movimiento. ¿Cómo se lo presentará entonces? Indiscutiblemente como resultado de su propio deseo, de su libre albedrío. Diría que se mueve porque quiere moverse. Una interpretación totalmente positivista, donde no existe el sujeto, ¿se dan cuenta? Donde el proceso es un proceso en sí, sin sujeto. ¿Bien? Y justamente eso es lo que descarga Cristian en este análisis, porque esa explicación es la que ya se aparece con Stalin, en la época de Stalin. Y aquí quiero señalar, yo no soy trotskista, en la concepción de stalinismo nunca la compartí, en el sentido de entender esto como que un hombre detuvo un proceso histórico o el desarrollo del socialismo, pero pude entender esto como una tendencia, un conjunto de hombres, porque eran hombres a nivel científico o artístico y todo, que en la práctica lo que hacían era expresar una vuelta, un regreso del positivismo con el cual ya había arreglado cuentas Lenin, ¿no? Las arregla en sus cuadernos filosóficos, y con el cual había arreglado cuentas Mariátegui indudablemente, ¿no? Y este positivismo retorna y se expresa y se disfraza como si fuera la auténtica interpretación leninista, ¿no? No es casual, por ejemplo, que Althusser haga mucho hincapié en esta división entre materialismo histórico y materialismo dialéctico, ¿no es cierto?
No es casual que Cristian Adams